en octubre decidí leer únicamente terror, pues la Spooky Season. Mi orgullo, entre muchas comillas, es no haber leído ni un solo libro de Stephen King. No porque el señor me caiga mal, simplemente porque siento que ese señor tiene un monopolio en las lecturas de terror en esta época y no me parece que eso sea justo. Entonces pues simplemente leí a un montón de gente que no es Stephen King. Si ven esto diferente es porque fue grabado en un directo, fue emitido en directo. Por lo que pues si no se quieren perder el siguiente, pues suscríbanse al canal, denle like al video si les gusta y todo ese tipo de cosas. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Cuéntenme abajo en los comentarios cuáles fueron sus lecturas de octubre, si leyeron terror o si pues mantuvieron temática libre, cuáles fueron los libros que más les gustaron. Recuerden que abajo va a estar todo dividido en capítulos según el libro, entonces si hay un libro en específico que les interese, pues pueden ahí saltarse al momento en el que hablo de tal libro. El primer libro que leí durante el mes de octubre fue Asylum de Madeleine Roux. Leí toda la trilogía, voy a hablar de ella toda junta, está compuesta por Asylum, Sanctum y termina con Catacomb. ¿De qué trata Asylum o la trilogía completa? Es un poco complicado, pero básicamente en Asylum seguimos a Dan Crawford. Desde el mero inicio, Dan empieza a tener así como pequeñas interacciones extrañas con su entorno, comenzando por una como postal, una foto que aparece en una gaveta de su habitación con pues un rostro con los ojos tachados. Entonces ahí es donde se queda así como y donde comienza la intriga de la novela y que pues va a traducirse a toda la trilogía, ¿verdad? Eso ya vieron, es una de las cosas que tiene estos libros, que están todos ilustrados, pero sí es cierto que mi primera crítica que le voy a hacer a la trilogía es que no se siente que estén realmente relacionados uno con otro, es decir, solo están relacionados por una línea muy fina. Que decir en el miedómetro, pues que entre todas las cosas malas que tiene el libro da bastante yuyo, principalmente porque se apoya en los terrores naturales del ser humano. Es un miedo muy barato. Primero, la persecución, ¿verdad? El sentirse perseguido. Lo otro es que las imágenes funcionan como jump scares. Otra de los miedos que explota Madeleine Roux es el de el esoterismo, ¿verdad? Libros que se leen bastante rápido, que son bastante amenos, son entretenidos realmente, dan un poquito de miedo, principalmente por lo que dije, que explotan terrores primitivos, o sea, cosas muy básicas del ser humano. Pero que se superan bastante rápido y tiene un montón de problemas en cuanto a la narrativa, en cuanto a la esencia del terror y en cuanto a la planeación directa de la trilogía. Entonces eso fue Asylum. Estuvieron bien, se los recomiendo si quieren algo de... si quisieran un cozy win. El siguiente libro que leí fue La Feria de las Tinieblas de Ray Bradbury. De lo que entiendo, una de sus temáticas más recurrentes es las historias de crecimiento. ¿Qué es lo que tiene este libro o de qué trata específicamente? Pues de crecer, básicamente. Crecer y las expectativas que uno tiene sobre la vida. El vivir en el pasado o el vivir muy enfocados en el futuro. En resumen, está maravillosamente escrito, con un lenguaje muy poético, lleno de metáforas, lleno de alegorías, lleno de imágenes, muy diferente al Bradbury que se encuentra, por ejemplo, en Fahrenheit principalmente, pero también en Crónicas. Este libro también es de más realismo mágico que ciencia ficción o cualquier otra cosa. Y pues el tema principal que trata es la vida y el tiempo, ¿verdad? El pasado, el presente, el futuro, las expectativas de toda esa vida, niños creciendo, adultos envejeciendo y todos añorando ya sea lo que va a venir o lo que fue. Pero bueno, ahí está.
Este fue también uno de mis libros favoritos del mes. El siguiente libro que les voy a estar hablando es el único que no es de terror, entonces no voy a hablar mucho de él, principalmente porque pienso hacer una reseña más a profundidad, que es el libro de La Rueda Celeste de Úrsula Le Guin. Fue una lectura conjunta organizada por Frida y por Elvis de los canales de El Librero Azul y Caverna Soledad. Desde aquí pues un agradecimiento a Frida y a Elvis por planearlo. Muchísimas gracias, me pareció fantástico. Siguiente libro es mi lectura asiática del mes y es nada más y nada menos que Relatos japoneses de misterio e imaginación de Edogawa Rampo. Se puede decir que en grandes rasgos están divididos los cuentos en dos. Siguiendo el título, pues están los cuentos de misterio y los cuentos de imaginación. En otras palabras, están los cuentos más orientados al terror y están los cuentos más orientados al thriller. Los de thriller casi siempre tienen en mente el tema del crimen perfecto, ya sea realizar el crimen perfecto o detectives tratando de resolver un crimen que parece perfecto. Y los de imaginación, que fueron los que más me gustaron a mí, son más de terror, o sea, de lo que clásicamente entendemos como terror. Los cuentos que más me gustaron fueron el primero, que se titula La butaca humana, que se llama La oruga, El precipicio y La habitación carmesí o algo por el estilo. Una antología de cuentos que, pues como bien dice el título, es muy imaginativa en su rama principalmente de cuentos más de terror. En el thriller todo gira alrededor de el crimen perfecto, están bastante bien llevados todos. Hay uno que otro cuento que queda bastante oscurecido por el resto porque no tienen la misma calidad o la misma imaginación que el resto, pero en general todos destacan bastante, todos tienen como su elemento así, su cosa. Todos están súper bien planteados, también llevados, se pueden sentir un poco largos, pero en retrospectiva pues tiene sentido. Y todos los de imaginación o los de más de corte de terror están mezclados con un erotismo que le queda simplemente perfecto. Entonces pues sí, se los recomiendo muchísimo. Ahorita toca Los peligros de fumar en la cama, de Mariana Enríquez. Mariana Enríquez se merece todo el reconocimiento que ha ido ganando. No puedo decir que este libro haya sido de mis favoritos del mes, pero sí, o sea, los cuentos están muy bien construidos. Mis cuentos favoritos son ¿Dónde estás, corazón?, Carne, Ni cumpleaños ni bautismos y Los peligros de fumar en la cama, ¿verdad? El cuento que le da el título. Cuentos muy bien, pero que me faltó un poco de golpe, un poco de shock, un poco más de algo que los terminara de cerrar con la misma potencia todos, ¿verdad? Siento que hay unos que están muy bien cerrados con mucha fuerza, pero hay otros que simplemente se quedan cortos a comparación y que no tienen este impacto. Aún así, Mariana Enríquez me parece una narradora fabulosa. Quiero leer más de ella, obviamente. Si no estoy mal, es su primer libro, entonces pues tiene, o sea, se le puede perdonar que no haya logrado cerrar los cuentos o todos los cuentos con la misma maestría. Yo se los recomiendo. Otro libro que es más peculiar, que más que leí, escuché durante el mes, es Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson, que narra Siempre hemos vivido en el castillo. Voy a hablarlo muy poquito porque la novela mayormente se enfoca en cosas muy básicas, entonces no quiero destriparlo todo porque irlo entendiendo es lo más interesante. Y es básicamente pues par de niñas que son Mary Cat y Constance, que son dos hermanas que son huérfanas y viven con su tío Julian, que está en silla de ruedas y es bastante más mayor y todo eso. Y toda su familia pues está muerta. Viven en esta casa, una casa gigantesca que es como medio mitológica dentro del pueblo y pues nos empiezan a dar como estos toques de que no son precisamente
muy aceptados dentro de la comunidad. Es principalmente una narración de las ideas de Merry Cat, del día a día de Merry Cat y Constance y tío Julien. Entonces tiene muy poca profundidad, así como a primera vista. Entonces siento yo que leerlo me hubiera aburrido tremendamente. Mi highlight del libro es el personaje de Merry Cat. O sea, es una niña muy, muy, muy peculiar. Pero o sea, ella se convirtió en probablemente mi personaje favorito del año. Me pareció una muy, muy buena experiencia y sí, realmente un muy buen libro. Ahora vamos a pasar con un clásico dentro de los clásicos, que es nada más y nada menos que el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. ¿De qué trata el retrato de Dorian Gray? Pues este retrato que mantiene o que muestra la perversión o la... ¿cuál es la palabra que estaba buscando? Pues sí, cómo se va pervirtiendo el alma de Dorian Gray, que se ve reflejado en el cuadro, ¿verdad? En el retrato y no en el Dorian Gray físico. Pero eso es así como la mitad del libro, es la segunda mitad del libro. En la primera se narra principalmente el origen del retrato, ¿verdad? Quién lo pinta, cómo lo pinta y todo eso. No es tampoco una historia que gira en torno al retrato, sino es principalmente una historia que gira en torno a la ética y una ética relacionada a la estética. Esas fueron las partes como más interesantes para mí en el libro, ¿verdad? La discusión filosófica de la ética y la estética y la acción de cómo Henry y Basilio se pelean por Dorian Gray y cómo Dorian Gray va creciendo. Lo que no precisamente me gustó fue pues lo intermedio, ¿verdad? Lo que no es ni una cosa ni la otra y que es más como el día a día de todos ellos y como las dificultades de Dorian Gray por sufrir, por el cuadro, por el retrato y todo esto. Siguiente libro que toca comentar, nos movemos un poco geográficamente y regresamos a Latinoamérica y leí básicamente este también icónico dentro del terror latinoamericano, que es Cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga. En general, como digo, se pueden diferenciar entre esos tres aspectos del título: amor, locura y muerte. Los de amor, pues esos son de amor. De locura son los que se pueden considerar como directamente los de terror, y los de muerte pues son de muerte. No precisamente de terror, o sea, no es una muerte terrorífica, sino es simplemente una muerte. Así de simple. No me convenció del todo, principalmente porque estaba preparado para algo completamente diferente, ¿verdad? Mis cuentos favoritos: Una estación de amor, Los buques suicidantes, La gallina degollada, obviamente también de mis favoritos, Almohadón de plumas. Otro de mis favoritos, que está más relacionado a la parte del amor, es La meningitis y su sombra. Y de ahí los otros cuentos que me gustaron fueron todos los suprimidos, ¿verdad? Todos los que no se muestran en otras ediciones, que no entiendo realmente por qué, que son Los ojos sombríos, luego El infierno artificial y el último, El perro rabioso. Me parece que los cuentos están muy bien, o sea, Quiroga es un excelente narrador, pero siento que distan mucho los cuentos muy popularmente aclamados, como otra vez El almohadón de plumas y La gallina degollada, distan mucho del resto de cuentos, ¿verdad? El resto no tiene el mismo impacto, no tiene el mismo nivel de lo grotesco, no tiene el mismo shock. Entonces es como muy, muy extraño, principalmente los cuentos de muerte. No me parece que deberían de haber siquiera estado en esta recopilación, ¿verdad? Debería haber sido solo cuentos de amor y de locura, punto. Probablemente con una mentalidad diferente disfrutaría más más cuentos, El gato negro y otros cuentos de Edgar Allan Poe. Comenzar con que yo no soy precisamente fan de Edgar Allan Poe. Me llevé una bastante grata sorpresa porque hubieron varios cuentos que sí que me gustaron.
3 de los cuentos que están en esta antología fueron los que más me gustaron. El primero es William Wilson. El siguiente que me gustó bastante es Los Crímenes de la Calle Morgue. El último cuento que como categorizo entre mis favoritos es Revelación Mesmérica. Y este me pareció, o sea, me tomó muy por sorpresa. No por el cuento en sí, el cuento está muy mal escrito a mi parecer, pero por el contenido. Toda la parte de la hipnosis es solo una justificación de Edgar Allan Poe para tratar de filosofía, ¿verdad? Y del origen de la vida y de Dios y de todo esto. En resumen, Edgar Allan Poe se redimió un poquito y pues habían cuentos muy interesantes, otros muy promedio. E incluso los promedio no eran realmente malos. No me pareció como La Maldición de la Casa Usher o La Caída de la Casa Usher, como se llame. Que ese genuinamente me parece aburrido y sin propósito. O El Corazón del Letor, ese tampoco. Ahora, el siguiente audiolibro que escuché es La Llamada de Cthulhu. Esta es una reescuchada porque ya lo había escuchado una vez anteriormente. Ahora lo volví a escuchar. Lo que más se le conoce a Lovecraft, que es el terror cósmico, ¿verdad? El cosmicismo, que es básicamente esta perspectiva o generar el miedo a partir de nuestra propia vulnerabilidad como especie humana, ¿verdad? Me recuerda un poco hasta cierto punto a La Guerra de los Mundos de Wells, porque básicamente sigue esto mismo de generar el miedo poniéndonos una presencia superior a nosotros, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados como seres humanos de ser el pico de la pirámide alimenticia y ser como los que dominan el mundo y ser como completamente por encima de todo. Entonces ambos Wells y Lovecraft nos plantean el ¿y qué si no? Entonces la forma en la que Lovecraft lo va configurando es por supuesto muy diferente a la de Wells, sino que lo va mostrando más en cuanto a el vasto agujero que tenemos en el conocimiento humano, ¿verdad? Entonces esta es como la elaboración de Lovecraft que más me gustó. Como digo, la narración es bastante lenta, pero en este libro no precisamente me ha molestado. Y el último libro como tal que leí es Los Libros de Sangre, el primer tomo de Los Libros de Sangre de Clive Barker. ¿Qué tiene este libro? Pues sí, es muy grotesco, es muy así como fuerte las imágenes que describe y que usa Clive Barker para armar sus historias. Es muy fuerte. ¿Qué tiene también? Pues Clive Barker, al igual que Mariana Enríquez y que Rampo, hacen uso de la corporalidad. Clive Barker es también, todos en formas diferentes, ¿verdad? Rampo es más de lo erótico y de lo sensual. Mariana Enríquez es lo sensual y lo asco y el sentido del asco. Clive Barker es de principalmente el cuerpo, o sea, físicamente el cuerpo. No solo eso, sino también lo místico y pues la forma del cerebro de comprenderlo todo, ¿verdad? O de fallar en comprenderlo. ¿Cuáles fueron mis cuentos favoritos? El primero, el que le da título a pues toda la serie, El Libro de Sangre. También un cuento que me pareció muy bueno es El Tren Nocturno de la Carne. También otro de los más grotescos es El Blues de la Sangre de Cerdo. Y el último de la colección también me gustó bastante, que es Jacqueline S., Últimas Voluntades y Testamentos. ¿Qué más decir de Clive Barker? Pues que su uso de lo grotesco va más allá del simple shock. O sea, no es simplemente de mostrarte un cuerpo mutilado para hacer ¡oh, por Dios! Y que eso sea todo el peso de la lectura, sino que entra bien en la narrativa completa de lo que está tratando de decir, ¿verdad? O sea, sus cuentos son más profundos que simplemente el shock de ver la sangre. Clive Barker me parece de los cuentistas más imaginativos que he leído en mi vida. No solo dentro del género de terror, sino en general. O sea, me parece... O sea, pasan por su mente ideas que jamás se me hubieran ocurrido. Así como muy vasto. Y
la última historia que les voy a comentar es el manga que estuve leyendo, que fue Semillas de Ansiedad de Masaaki Nakayama. Es básicamente un puñado de microrelatos en formato manga. Y así, o sea, de esas historias de terror que es un parrafito, solo que convertidas en un manga. Que son como 3 páginas y ahí está toda la historia. Y es fenomenal, es maravilloso. Si tienen la oportunidad, lean este manga porque es maravilloso. No todas las historias funcionan, obviamente hay muchísimas que no entendí el propósito. O sea, es una cosa muy japonesa que yo aquí no entendí realmente cuál era la idea que tenía en mente. Pero hay muchos que funcionan muy bien. Hay muchos obviamente muy cliché de oh por Dios, tengo a alguien atrás o lo que sea. Pero también hay otros muy imaginativos, ¿verdad? Que dan un giro innovador a historias como corrientes. Por lo que se lo recomiendo muchísimo. Y esos fueron todos los libros que terminé durante octubre. Ahí está el wrap-up. Espero que les haya gustado. Espero que les haya interesado. Ahí están mis lecturas del mes de octubre. Cuéntenme abajo en los comentarios cuáles fueron sus lecturas de octubre, si leyeron terror o si pues mantuvieron temática libre, cuáles fueron los libros que más les gustaron. Los míos, como ya dije, La Feria de las Tinieblas de Ray Bradbury, Relatos japoneses de misterio e imaginación de Edogawa Rampo y... ¿cuál era el otro? Los libros de sangre de Clive Barker. Pero nada, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver. Denle like al video si les gusta, suscríbanse al canal. Síganme en mis redes sociales, Instagram, Goodreads, para estar siempre pendientes de lo que leo. Pero nada, nos vemos en la siguiente.